Chequeo general, la verdad no se borra, en el aire suena, la esperanza no llora. Chequeo general, tu salud, tu memoria, en la radio de las madres compartimos la historia. Hola, ¿cómo les va a todas y todos? Yo soy Donato Spacavento, esto es Chequeo General, empezó el programa anticorchazo de los domingos. Un programa de salud, un programa de actualidad, un programa que vamos a tener de todo, un programón como siempre. Voy a presentar al equipo primero antes de presentar el programa. ¿Cómo le va, Mayakov? Bárbaro, perfecto. ¿Vos ¿Estuvo bien? estás? ¿Qué? ¿Estuvo bien la semana? ¿Por qué más es No, chistes como que tengo voz nasal, Donato? El público me ama. Ama mi voz. Sí. ¿O no, público? Vayan diciendo en el chat. Mucho público masculino. Ay, estoy más bajita ahora que me miro en YouTube. A ver. Estoy más bajita en YouTube. Mucho público masculino que la sigue, ¿eh? Sí. Veo que tiene mucho éxito. Sí, mucho éxito. Muy bien. Cristina Solano. Galeano. Bueno, es el Alzheimer, discúlpeme, Galeano. Cristina Galeano, ¿cómo anda la operadora de la radio? ¿Bien? Perfecto. Los audios tienen que ser, manden mensajes de audio, así las digamos un poco, así nos putea un poquito Cristina Galeano. 30 segundos, por favor, ella los va a pasar inmediatamente. Allí está Solana Molinero, ¿cómo le va? Perfecto. Y tenemos nuestro operador. No se escucha la respuesta de Soli, pero hace que sí con la Sí, cabeza. hace con la Dice, manito. sí, estoy bárbara, Muy nunca bien. estuve mejor. Muy bien, que sí, así es muy bien. Y después nuestro operador Esteban, ¿no? ¿O Sebastián? Sebastián. Sebastián. A ver, Sebastián. No, Sebastián, que me ponga los deditos muy bien, Sebastián. Sebastián es de Racing. No quiero hablar del tema. Bien. No quiero hablar del tema. ¿Por qué si te fue bien? Porque estoy difónico y no quiero porque digamos, hay que ser grande en la victoria. Ok, está bien. Y despiadado en la derrota. Pero grande la victoria, la verdad. Una maravilla todo. No vi el partido. Una maravilla todo el partido y gracias a la ¿Y maravilla. gritaste un montón? Gracias a sí, claro, un partido con mucho roce. No, un partidazo y bueno, y Maravilla Martínez que se quiso pasar par de pillo y bueno, le salió mal. No le fue bien. Y bueno, nos salvó. Así que bien, un lindo partido. Bueno, muy bien. Vamos a hablar hoy con Mako Somigliana, que ya está aquí en el estudio, antropólogo, un referente de antropología forense. Vamos a hablar todo lo que es el equipo de antropología forense y lo que están haciendo ahora, que son cosas muy importantes. Vamos a hablar también con el doctor Berretoni sobre las neurodivergencias, que es médico psiquiatra. ¿Qué son las neurodivergencias? Porque es un término de los últimos años. Yo siento que ahora a cualquier cosa se le dice neurodivergencia. ¿Usted es neurodivergente? Le pregunto. Un poco creo que sí. Yo soy neurotípico. Yo me lo pregunto, un poco disléxica Pero creo que soy. Garpa, en el mundo de los millennials es garpa ser neurodivergente. ¿Sí? Usted debe decir, usted se debe hacer. No, es la primera vez que digo que creo que soy neurodivergente. Pero hay mucha gente que piensa que usted es neurodivergente, le aclaro. En su grupo de amistades, gente que yo ¿Por qué conozco. yo tengo que Pero soportar porque yo esto, conozco gente que la conoce y me dice que usted es neurodivergente. Me Da dice, nombres, dice, nenita. No, dicen, es una rusita neurodivergente, así dicen. Bueno, te digo lo que dicen. ¿Por qué? Porque Yo te defiendo. yo tengo atención flotante. Bueno, neurodivergencia total. Neurodivergencia total. Le voy a preguntar al doctor neurólogo. Berretoni. Al Berretoni. Vamos a hablar con Micaela Amor sobre los infartos, ¿eh? Porque está ese tema que la mayoría de los infartos se producen entre las 7 y las 12 del mediodía. Entre las 7 O sea, y las... ¿eso está chequeadísimo? Sí, está chequeado. Chequeo A general. lo mejor ahora me dice Micaela, que es la que sabe, me dice que no. Pero yo creo que sí. Yo creo haberlo leído eso. Y hay algunas cosas que uno hace a la mañana que hay que tener cuidado porque puede aumentar la incidencia de... ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, empezar de repente a hacer actividad física a full. No, odio hacer actividad física a la mañana. Usted odia actividad física siempre. Ya hay un mensaje acá de Oreiro, 1810, y ya empiezan los mensajes de voz. Así que... Bueno, ¿Quién más? Otra de las cosas que sucede es que la sangre está más viscosa, porque uno está deshidratado durante la noche, naturalmente se deshidrata, porque va al baño, porque transpira, porque no toma líquidos. Entonces, al estar más viscosa, más densa, es más propenso a tener coágulos o trombos. Un miedo desbloqueado.
me llevo de Entonces, este programa. y además otra razón, Sí. que uno pasa del estado de descanso al estado de estrés natural por despertarse, Claro. entonces hay una liberación de catecolaminas, que es la noradrenalina, por otro lado el cortisol, y eso puede aumentar la presión arterial y también puede ser un desencadenante. ¿Vos recomendás, por ejemplo, hacer meditaciones a la mañana? Bueno, si le hace bien... No, para esto. No creo que haga mal meditar. A mí me cuesta meditar porque soy una persona ansiosa, me cuesta meditar. Lo que sí hace bien, una cosa que seguro hace bien, esto cuando uno se despierta, porque aparte si uno está acompañado, ¿vio el mudito? ¿Conoce el mudito? ¿Alguna vez le dijeron, alguna vez le hablaron del mudito? No. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Me dicen. ¿En serio? El mudito es la relación amorosa a la mañana. Nah, tiene otro nombre, el de El la mañanero. Sí. Bueno, sí, pero el mudito también es porque uno no habla por el mal aliento. Entonces le pide que haga el mudito por el mal aliento de la mañana. Pero para prevenir eso pueden tomarse un vaso de agua tibia, natural, no, ni muy fría ni caliente, obvio. Un vasito, y eso hace muy bien porque fluidifica la sangre, Mira. se hidrata. Y ahí después puede ir al baño y... Y listo, y Bueno, ya pero son cosas corro que, menos riesgos son de cosas tener un que dicen infarto. las madres, las abuelas, y bueno, y yo también. Sí, Soy casi sos una madre y una abuela, sí. Bueno, entonces ya dije el programa. Nicolás Espacavento, mi hijo, va a dar la segunda clase, el segundo tema sobre inteligencia artificial, sobre qué son los créditos, los tokens, nombres que en general no se conocen. ¿Vos sabés que la gente, voy a traer una columna sobre eso, A ver. ¿sabés que la gente ahora se está confesando con la IA? O sea, que Bueno, hay hay IAs, gente- bueno, hay hay IAs gente- que reemplazan a pastores. Ya hay gente, hay IA que está reemplazando todo. Bueno, pero lo de confundir o reemplazar a Dios con la IA ya es como, bueno, no. Bueno, veis que estamos en la era post-Homo sapiens. Nosotros somos una cultura humana, somos humanos a partir del Homo sapiens. Me Sí. parece que viene otra era, otra etapa. Una etapa distinta. Homotech. Post-humana, me parece. O post-sapiens, por lo menos. Bueno, muy bien, vamos a ver videos. Quiero ver videos y voy a decir algunos comentarios sobre la realidad. Bueno, terrible situación, dramática situación en Tucumán, inundaciones, 3 muertos hasta ahora, una pareja que le encontraron hace poco, una pareja, un matrimonio joven que fue a un casamiento, una cosa terrible. Pero lo terrible de esto es, bueno, ¿dónde está el Estado tucumano, no? ¿Dónde está el gobernador Jaldo? Acá está, así quedó el auto de la pareja que falleció, que tenía un hijito bebé de 9 meses, que lo dejaron, por suerte, con una niñera, bueno, y saliendo de un casamiento más temprano para ir a tomar a su hijo, y bueno, la inundación los mató. Y también hay un niño que se electrocutó de 12 años, pero acá, el comentario que a mí me hace pensar, ¿no? Jaldo, los diputados que acompañan a este hombre, a Milei, ¿no? Jaldo también, el gobernador, que porque hay una red, yo quiero que la gente entienda, Jaldo es peronista, dice que es peronista, ¿no? Sí. Y lo vota, bueno, ¿cómo funcionan esas cosas? Los tipos funcionan como productos de un entuerto de cúpulas, de dirigentes, donde hay punteros en las provincias que dan bolsones de comida, hacen asistencialismo algunas veces muy inescrupuloso, algunas veces bien, Ok. pero que esos tipos le consiguen a un tipo como Jaldo terminar siendo sí, presidente del PJ y gobernador. Sí. Pero no es el peronismo el que, digamos, Jaldo hace todo lo contrario de lo que hace el peronismo, lo que piensa el peronismo, la doctrina peronista. Lo decís porque, Desgraciadamente, por ejemplo, no invierte en infraestructura para que pero no no se invierte en inunde. infraestructura, tampoco el gobernador anterior, porque esto viene de antes. Y tampoco hay una política nacional que haga que no se inunde Catamarca, porque el agua que llega a Tucumán es agua que viene de Catamarca y de Salta. Entonces tendría que haber, y cada gobernador cuida su quintita. Entonces... Digamos que se está inundando todo también, Donato. Sí, hay un cambio climático. También esta gente apoya a un presidente que niega el cambio climático. Que prohíbe hablar del Y cambio prohíbe hablar de cambio climático. Una cosa de locos. Bueno, queríamos dejar también esta mención sobre Tucumán, que es trágico, realmente una tragedia grande. Vamos al otro video. A ver, actualidades. A ver. A ver, ¿habrá? Sí, deben estar. ¿Estarán haciendo algo? Sí. Bueno, el otro video, Charlando de a Racing ver, ¿de están. qué es?
Ah, mírelo, mírelo. Mientras pasa todo esto en el país, tenemos este que es el jefe de gabinete, con las dos mujeres que no lo conocían, que le prestaron $200.000, insólito. Este era es el tipo que hablaba de la corrupción, que venían a transformar todo, las casas que no puede justificar con el dinero. Mírelo con inteligencia artificial. Este cara de nabo, bueno, este tipo, todo eso lo hace con la de ustedes. Esto tenemos que, le digo, a ver, como insumo teórico, conceptual, para que todos los que nos oyen, esto, digamos, charlémoslo en los lugares de trabajo, en la escuela, en el colectivo, recordemos esto, graben esto y muéstrenselo a los que defienden este gobierno. Y si vos estás con este es tu gobierno, estos son mejores que los anteriores. Sigamos trabajando esto, por favor, militémoslo. Esto es una bala que le entró, como le entró Libra, como le entró. Hay que seguir con eso. Andis. Hay que seguir con eso, hay que militarlo. Nosotros tenemos, no tiene que ser para consumo interno nuestro, de los que sabemos que no hay que votar a estos. Tenemos que usar esto de Adorni para mostrarlo. Mire lo que le dice un taxista, a ver, vamos. El ñoqui del mes, hay tanto. Mire. No, lo que sí te puedo decir es la persona más despreciable, Manuel Adorni. No, papi. Declará bien la declaración jurada, papá, no mientas. Que nosotros sí nos delomamos 10, 12 horas por día para laburar. Me gusta que el medio es Mendoza Online. ¿Eh? Mendoza Online, que siempre tiene los virales. Es como el medio de los virales. No sabía, usted está todo en esos detalles, yo no los conozco. Pero bueno, muy bien, bueno, esto es lo que le entró la bala, le entró la gente que labura, le molesta, se entiende esto. Se entiende esto como algo, es una unidad de transmisión cultural muy fuerte, es una imagen muy fuerte que dice todo lo de este tipo. Hoy estaba Robertito Funes, que trabaja de movilero en La Nación Más. Espera, está de movilero en La Nación Más yendo a preguntar a la gente por Pascuas. Entonces entrevista a un señor que tenía 2 panchitos en la mano, muy parecido a Fedeval, pero no era Fedeval. Y le empieza a preguntar por el panchito y el señor le contesta, ¿te parece contestarte por el panchito? ¿Por qué no empezamos a hablar de la declaración jurada de Adorni? Y Robertito le dice, ¿pero no querés hablar del panchito? No, quiero hablar de Adorni. Bueno, muchas gracias. Bueno, como que está pasando que van a hacer nota de otras cosas y a la gente, yo creo que más que Libra y que... Sí, bueno, porque acá hay una cara acá hay pruebas evidentes. Y porque es concreto, ¿viste? Son subió departamentos. Al avión, se lo ve el avión, son departamentos, son cosas que son, bueno, esto es una maniobra, no, flaco, está ahí, es infragante. Y me pareció también interesante esa movida, que yo la considero pacífica, de ir a dar clases en la puerta de uno de sus departamentos en Caballito. Yo también creo que hay que... Yo de estas cosas, mira, miren, en el año 73, que terminó una dictadura muy complicada, también la de Lanús, una dictadura muy complicada para el peronismo, fundamentalmente, para el pueblo argentino en general. Bueno, las democracias liberales que vinieron después fueron adormeciendo toda la movida de la resistencia peronista y toda la movida de los movimientos revolucionarios que hubo en la Argentina, después del 55. Y la verdad que se empezó a conformar la militancia política cada vez con menos en términos de cambios estructurales y transformación y hacer un mundo mejor. Okay. Quiero decirles que vine escuchando el programa Un Mundo Agradable, programa anterior al nuestro, que hicieron una muy buena nota, muy buen programa, a un escritor, Claudio Miranda, que escribió Málaga, un libro, un compañero que... no lo vi, lo venía escuchando, muy buena entrevista, muy buen programa, mírenlo, que habla de esto, ¿no? De que por qué los jóvenes en los años 70 leíamos y teníamos un nivel cultural e intelectual mucho mayor de lo que pasa ahora. No porque éramos mejores, porque veníamos cerca del mayo francés, era otro contexto histórico, pero también reconozcamos que lo que pasó después del 73, de la dictadura hasta el 73, de los milicos, que vino el gobierno peronista, la primavera peronista, esa primavera. Y después empezaron a venir gobiernos de la dictadura y después nos conformamos. Bueno, si hay democracia ya la gente se conformaba, no importaba qué tipo de democracia. Pero eso adormeció todo un proceso de cultura, de intelectualización, de profundización de ideas revolucionarias y de transformación de la realidad, del mundo. Y también el fomento del hedonismo cada vez más tiene que ver con extremo, ¿viste? Que es como la querés pasar bien y capaz leerte un libro implica un esfuerzo. Sí, es verdad. Está ahí, mira, está nuestro amigo Maco Somiliana. Vayamos poniendo el próximo video, pero que se sume Maco, porque nos puede aportar a todo. No quiero que
Fiesta del Propofol. Médicos, drogas de quirófano y gente jugando a no despertar. La muerte por sobredosis de un residente destapó una red de fiestas privadas donde se consumían Propofol y fentanilo robados por una residente del hospital italiano. Había dosificación intravenosa, bombas de infusión y hasta equipos de asistencia respiratoria para cuando los asistentes entraban en apnea. Se vendían como experiencias pagas con supuesta supervisión médica. Esto no es libertad. Es robo y abuso de poder y de privilegio. Estos médicos usan recursos ajenos para poner en riesgo su vida y, por extensión, voy a hablar de esto que tengo puedo hablar mucho de esto porque lo conozco. Tu vida en el quirófano. Bueno, este tema del consumo de drogas en la medicina viene de hace mucho, no es de ahora. Ahora es un tema gravísimo, saltó, pero hubo siempre apariciones de... Los anestesiólogos tienen una característica, que tienen acceso a una medicación que en general las otras especialidades no. Las áreas críticas, las cerradas, por ejemplo, y tienen un manejo de la farmacología teóricamente mejor, entonces creen que en su soberbia o en su omnipotencia creen que pueden manejar mejor las drogas y bueno, cometen errores porque no las manejan bien. Y tienen además, estos chicos convengamos que también tienen un nivel de estrés y de tensión, son el último eslabón de la cadena médica, ¿no? Y la cadena anestesiológica es una cadena dura, porque esta es una buena oportunidad para hacerle entender a la Asociación Anestesiológica Argentina que no pueden tener todo el mercado, digamos, manejar y regular ellos cuántos anestesiólogos se reciben, cuántos entran a la residencia, que tiene que haber alguien de afuera, que podría ser la UBA tranquilamente, que los controle, y los hospitales públicos también. Porque ellos, para la gente que no sabe, no son parte del gremio del resto de los médicos. Son como un mundo aparte. Sí, los anestesiólogos tienen como una fuerte corporación. Los médicos ya somos corporativos de por sí, pero estos tienen una corporación extra, que un anestesiólogo gana 3 veces más que un cirujano que está en el mismo quirófano, o 4 veces más. Y estos chicos no tienen problemas, porque son jóvenes todos los que aparecen, residentes. Es gravísimo lo que pasó, pero gravísimo lo que pasó y lo que puede empezar a surgir. Y además perjudica a todas las instituciones de donde sacaron esos medicamentos, sí. Por ejemplo el hospital italiano. Sí, pero el italiano también tendría que controlar mejor, digamos, podría ser. Digamos, es un debate largo ese. Lo que sí digo es que es una buena oportunidad para que haya más supervisión y control de un montón de cosas. Y esta gente son el último eslabón de la cadena. Recordemos, son chicos de 25 años, no son, a lo mejor se la creen que porque los médicos somos... Y cuando sos residente, ¿podés aplicar anestesia mientras claro. sos cualquiera de los grados? Con supervisión de un médico anestesiólogo de planta, okay. De especialista. Ellos solos no pueden aplicar Teóricamente no. Okay. Pero, digamos, la verdad que tampoco, si uno compara esta red que parece ser importante, ¿no? Y compara también las complicaciones que se ven públicamente, no son tantas, digamos, si esto fuera así, generalizado, sería un quilombo este país con el tema de las anestesias, digamos. Evidentemente, hay sistemas de control y de parada, pero bueno, había una situación muy grave y son gente que está bajo presión, con 5 trabajos, 10 trabajos, los anestesiólogos que tienen una vocación, voy a ganar muchas enemistades hoy, pero que tienen una vocación por el dinero bastante particular, especial, son gente que van de una guardia a otra, de una operación a otra, viven en un mundo alocado. También producto del consumo, del éxito, entre comillas, y viven en esta locura y tienen acceso a drogas. Lo que yo no entiendo es por qué sería más estresante ser anestesiólogo que ser el cirujano. Porque tienen bajo presión, primero, los anestesiólogos tienen la presión de algo que no, digamos, que inyectan y que no saben demasiado bien, digamos, en qué punto están. Si bien pueden estar comparando todos, porque hay equipos y clínica médica y clínica que puede uno saber qué hay. Sí. Pero el propofol justamente y el fentanilo son 2 drogas que tienen muy escaso margen terapéutico. Quiere decir que con muy poca sobredosis uno se puede pasar a las dosis tóxicas. Okay. Y letales. Las dos producen aparte lo mismo, como letalidad, producen paralizan el centro respiratorio. Entiendo. Por eso es muy peligroso usar esto. Y por eso esto se tiene que usar en áreas críticas cerradas institucionales.
Pero cuando te ponen anestesia total, ¿te ponen propofol o fentanilo o no? Hay otros. El propofol siempre se lo usa como sedante, pero se usan otros anestésicos generales. Okay. Esto es para generalmente las colonoscopías, operaciones traumatológicas leves, digamos, no se lo usa para anestesia profunda. Acá una oyente pregunta en el chat, Marta San Juan, ¿cómo pueden sacar tanta cantidad de medicación y que el hospital no se dé cuenta? Bueno, echa la ley, echa la trampa y es un problema generalizado. Cuando vos te controla un cana, digamos, te hace el alcotest, digamos, o cuando sale la policía, ¿quién le hizo el test si está bajo consumo de drogas? La verdad. Yo creo que sé que ahora hay reuniones importantes de las entidades de médicos, los médicos municipales se están reuniendo con la Asociación de Anestesia para buscar, también con el ministro de Salud de la ciudad, para buscar alguna situación, digamos, de control, de mejor control. Sí. Evidentemente, como diría el Diego, se les escapó la tortuga mal y dramáticamente. Y otra cosa que también vi que era una pregunta que se repetía mucho en redes, en el caso de esta chica Fini, que era la que estaba asociada con Hernán Boveri, que era el... No digamos los nombres, porque la verdad que son todas suposiciones y que como no nos gusta que a los nuestros... Son los acusados. Los juzguen, los condenen sin... Bueno, son acusados, pero todavía tienen derecho a caso de que sean culpables, si todavía sos residente, esta es la pregunta que te quiero hacer. No son residentes. Digamos, una de las personas ya dejó la residencia. Sí, pero la otra es residente. No, el otro es médico de planta. Bueno. En el caso de ser residentes, en el caso de ser residentes, quienes están metidos en la venta y en el robo, ¿pueden perder la matrícula? Sí, obvio, ya perdieron la matrícula. La residente ya perdió la matrícula. Pero bueno, esto está en proceso de investigación. Tampoco quiero caer sobre las personas en sí mismas porque me parece lo que está mal es el sistema. No. Digamos, las personas de última, yo no creo que nadie estudie medicina pensando en traficar anestésicos o falopa. Digamos, en algún punto se quebró. En algún punto todas estas, digamos, se quebraron. Hubo un punto que el sistema los llevó a una situación muy, muy grave. Sí, se tuvo que morir alguien. ¿Vos qué pensás, Maco Somiliana? Ya te saludo públicamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mirá, la verdad que no es un tema que maneje con solvencia, así que de lo que no sé mucho prefiero no hablar porque voy a decir boludeces. No sos como yo, que digo boludeces porque... digamos, tenemos distintos ámbitos para hacerlo. Esto lo sé porque aparte es farmacología, lo conozco. Claro, sí. Claro. La verdad que son drogas muy complicadas de manejar. Me parece muy cauto eso de ver cómo se desarrollan las cosas, porque ¿viste? la primer manifestación de una noticia no siempre revela la profundidad de la cuestión. Sí, hay muchos hay audios, cosas, se generó toda una cosa también para tapar, creo, se hipertrofia para tapar otros problemas, ¿no? Sí. Pero bueno, este es un problema que existe, que es grave y que, bueno, por suerte las instituciones hay una respuesta de decir, bueno, están trabajando para resolver, hay que mejorar los controles, me parece, o la prevención. Sí, el miedo que le agarra a cualquier persona que va a entrar en un quirófano de... Sí, pero que se queden tranquilos, porque hay varios controles. Si uno tuviera que hacer una relación, este quilombo si no hubiera controles en el medio, en el sistema médico informal, que si yo soy cirujano y veo un anestesiólogo que está de la cabeza, o si presta atención, o el cardiólogo que está, le dicen, no, pará, hay cosas, hay mecanismos que le puede pasar a un anestesiólogo cuando ve a un cirujano que a lo mejor que está temblando, claro. Porque también le puede pasar. Esto tampoco es caer sobre nadie, digo, hay un sistema que hay que corregir, hay instituciones que tienen que mejorar y que poner el acento en otra cosa, y no solo en la recaudación de cuánto cobra un anestesiólogo. Está bueno que tengan como tienen muy buen poder gremial, también sería bueno que reflexionen en esto, ¿no? Que son los que mejor ganan. En un quirófano, un anestesiólogo gana 3 o 4 veces más seguro que el cirujano, que el cardiólogo que está haciendo el electrocardiograma, controlando el corazón, y que otro cirujano. Porque tienen un sistema muy cerrado donde manejan el mercado de los anestesiólogos. Ellos deciden cuántos anestesiólogos salen a trabajar por año. ¿Y cuántos pueden hacer la residencia por año? ¿También lo deciden? Sí. Lo cual es manejar en términos liberales el mercado de la anestesiología. Sí. Claro. Y de la competencia. Monopolio. El monopolio. Sobre todo porque deben poner un tope. Y obvio, no es que entran todos los que quieren.
o los que aprueban un examen que hay un montón de cosas. Bueno, muy bien, vamos a otro, a ver, ¿hay algún otro video? Porque estamos en la época del momento de los videos. Bueno, Maco, porque los videos son... Ale se vuelve muy Bueno, adicto. sacamos, vamos, pasemos. Esto es lo de la diputada. Hay una diputada, Maco, ¿vos la conocés a Sabrina, esa diputada del PRO, que dice que las Islas Malvinas... ¿Cómo se dice? Ahmed. Bueno, yo nunca me No sé si es esa. Sí, Ahmed. Que dice barbaridades. ¿Vos podés leer eso, que sos joven? Sí, pero tengo como delay en YouTube, entonces. Bueno. Bueno, es una diputada que está, diputada nacional del PRO, que dice, bueno, que las Malvinas se tendrían que llamar Falkland, que espera, que no ve la hora que sean gobernadas por Gran Bretaña y que su hija puede ir a las Malvinas. Una cosa, pero lo peor es que diputada nacional y habla y la gente la vota. Sí, me imagino que después de decir cosas como esta, la gente va a pensar más en votarla, porque, es que no es visible. Porque si hay un sentimiento que uno ve como muy extendido en el país, y no estoy hablando solo de la ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires, sino en todo el país, es el sentimiento de Malvinas. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar en la recolección de muestras de sangre de los soldados, y recorrimos todo el país buscando esas muestras, y era impresionante. Las familias que nos abrían la puerta de sus casas, en todas las cuales había un pequeño altar de ese soldado, y cómo la sociedad de pueblos chicos, de Corrientes, Chaco, cómo ya sabían que estábamos haciendo eso, y cómo estás tocando un sentimiento muy, muy profundo. Sí. Y que no se refiere, por ahí vos, Donato, y yo, que somos más grandes, para nosotros Malvinas siempre fue un tema que vivimos y de culpa, digamos, de pensar que en ese momento nosotros estábamos acá y estaban esos chicos que eran coetáneos nuestros. Creo que para generaciones posteriores también sigue siendo, es algo, un sentimiento muy profundo. Por eso digo, si dice eso y si piensa eso, realmente no está contactando con cosas que son muy importantes para la gente. Sí. ¿Querés que lo leas? Sí, a ver. Siempre dije que separo el talento de la ideología. Ahí. Dale, sí, ahora lo hago. Siempre dije que separo el talento de la ideología con algunos artistas, como la gorda comunista de la... No, esto fue... ¿Este es otro? Este es el de Radio Nacional de Tucumán. El director de Radio Nacional de Tucumán dijo esto. Porque después decimos que es un país que no es racista, no es xenófobo. La verdad es que yo dudo mucho de eso, la verdad. Sí, además fue previo al 2 de abril. Esto lo dijo, ahora le decimos a ustedes, lo que va a leer Maya es lo que dijo el director de Radio Nacional de Tucumán, o sea, un funcionario público del gobierno nacional. Siempre dije que separo el talento de la ideología con algunos artistas como la gorda comunista de la Negra Sosa o el Indio Solari. Espera, diga de nuevo, dijo el tipo tucumano, ¿no? Dijo la negra comunista de la gorda Sosa, digamos, dijo tres discriminaciones en una, digamos, es una barbaridad, pero es una barbaridad. Tres, dijo negra, dijo comunista y dijo gorda, digamos, le faltaba decir, no sé qué más, qué otra le quedaba, sí, que era judía, no era judía, usted sabe todo, no era judía, Maya. Pero acá no se salva nada, los anti-Trump de la NFL lo contrataron para plantar banderas contra el país donde vive, a pesar de su orgullo latino, su revolución, entre comillas, sería imposible sin el capitalismo. Me entristece que haya mentes tan limitadas para dejarse llevar por la pasión de ver un tipo saltando con 50. Bueno, después decimos, también reflexionemos, por favor, cuando decimos que en los argentinos no hay racismo. Lo de la chica esta de Santiago del Estero, ¿no? Y el padre. Yo viví en Santiago del Estero 1 año y medio y hay una xenofobia dentro del mismo Santiago del Estero. Digamos, y no es Santiago del Estero, es en todo el país. Tenemos que mejorar mucho, pero mejorar en serio. Decimos que mejoramos, que somos solidarios y que acá no hay racismo. ¿Cuándo no va a haber racismo? ¿Cuántas veces hemos escuchado judío de mierda, plano bruto, ciego, malo? Digamos, somos la verdad, como, no sé, antropológicamente, ¿se puede decir algo de esto o no? No, como tu idea, no, me parece que
digamos, tan gratuito, tan chabacano, tan falto de educación, tan ignorante, ¿no? Que sí, me da la impresión de que eso cae por su peso. Uno está impaciente, ¿no? Pero todo termina pasando. Pero llegó a ser director de Radio Nacional. Pero hemos conocido casos. Sí, claro. Yo creo que puede haber un poco de discriminación, un poco de racismo. Espera, no terminé la oración. Porque ya me mira él, ya me juzga con la mirada. Sí, Menos mal que estás acá, Maco, porque él me juzga todo el tiempo. Puede haber discriminación, puede haber racismo, pero está fomentado por el Estado mucho más de lo que podría haber habido años atrás. Es lo que se llama... ¿Cuál es el paliativo de esto? Justamente que desde el Estado se hagan políticas que mermen eso. Más allá de la situación de esta chica en Brasil, que viste que también saltó el nacionalismo, y después resulta que sale el padre. ¿Viste? Es una cosa de loca, increíble. Bueno, vamos a la tanda y ahí empezamos con antropología forense. ¿Me puedes poner, Solana? Porque a pesar de todo, hay jóvenes, hay cosas que habría que ver en la juventud que están pasando. El casamiento... Y en un casamiento muy concheto aparentemente, ¿no? De gente, y sin embargo cantan cosas y con emoción, y también en un baile también. Quiero mostrarlo porque cuando le pegamos, y le caigo yo especialmente, que soy un ebefóbico a los jóvenes, digo, también debo reconocer que me hago la autocrítica. ¿Vos sos un joven fóbico? Ebefóbico es el término. ¿Bebefóbico? De a ver, ahí está. Pon el audio. Esto pasa acá, ¿eh? Vamos. Algo significa esto. Me podrán decir, bueno, no tiene contenido. Algo significa esto, ¿eh? Algo significa que estos chicos estén cantando eso. No es una boludez, ¿eh? Sí, cagó su arroz. Qué marcha maravillosa. Libertad, sí. Continente. Bueno, esto está pasando también, ¿eh? Hay que trabajar sobre esto. Esto es una señal. Si no vemos estas cosas, vamos a creer que todos los pibes son unos boludos, que están todos en la boludez. Pasan estas cosas también, ¿eh? Y también está lo de Malvinas, ¿no? Porque también en una discoteca, en una fiesta electrónica, pasó esto, a ver. Marcha a las Malvinas y pasa esto. A mí se me pone la piel de gallina. A mí se me pone la piel de gallina. Estos también son chicos, ¿eh? Son jóvenes chicos. Hay que trabajar con estos chicos, hay que hablar. Es maravilloso. Buena fiesta. Iría. Bueno, claro. Bueno, vamos a la marcha. A la marcha. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Roberto Rinaldi hace los mejores de siempre. Los domingos a la medianoche por AM530. Somos radio. Toma aire. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928.
Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Yo me muero como vivir. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética. Una voz, un piano, 4 cantantes invitados: Florencia García Casabal, Laura Hatton, Lucía Viso y El Negro Falótico. Domingo 5 de abril a las 20 en Pista Urbana. Chacabuco 972 San Telmo. Entradas en Alternativa Teatral. Si con caldo va curando, con caldo la seguimos dando. Chequeo General en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Se li è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza, per non sentire l'amarezza. Bueno, muy bien, seguimos aquí en Chequeo General con Mako Somigliana, un amigo, compañero de toda la vida. Nos conocemos hace muchos años. Bueno, Mako, la verdad que no quiero decirte que sos una institución, pero sos una institución. Es feo. No, bueno, pero es la verdad. Es como decirle que tenés un montón de años. No, institución no, un tipo tan joven. No, un tipo tan joven. Una institución, la verdad es un mérito que es bien merecido. Bueno, la idea es empezar a hablar del tema. El último tema es el tema de la perla, porque hay un tema personal mío, que es mi hermana. La verdad que no quiero contar con honestidad cómo vino las charlas, siempre hemos charlado y yo he ido a hacerme los estudios, pero empecemos porque hay mucha gente que no sabe qué es el equipo de antropología forense. Contanos cómo empezó. Sí, dale. Sí. O sea, retomando lo que vos decías, prefiero no ser yo una institución, sino formar parte de una institución, lo cual es muy distinto porque no son distintos egos que están pululando, sino que somos distintos egos, que formamos parte de un grupo, de un equipo, que trabaja y que solo puede trabajar de esa manera. Quiero decir, cualquiera que se arrogue el rol institucional, digamos, es en desmedro del resto de la gente que hace parte del trabajo. Hay mucha gente que trabaja para hacer lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos básicamente es identificar personas desaparecidas. Y aprendimos a hacer eso en Argentina a partir de las víctimas de la dictadura del 76. ¿Cuándo empieza el equipo? El equipo empieza en el año 84, de una manera muy de la época. En el momento no se sabía, la Secretaría, en realidad la CONADEP, no sabía qué hacer con algunos temas que eran muy claves y urticantes, dos de los cuales básicos eran los niños apropiados y los desaparecidos. Y convocan a dos científicos norteamericanos, una es Mary Claire King, que empieza a trabajar en el tema abuelidad y es, digamos, la raíz de lo que... Abuela ya existía, pero digamos lo que le dio a Abuelas el vuelo enorme que tiene hoy día. Y el otro fue Clay Snow, que lo que hizo es empezar a ver si se podía hacer, de alguna manera, saber qué había pasado con cada una de las personas desaparecidas, en principio identificando alguna de ellas, con los mecanismos que en ese momento tenía la antropología forense, que eran bastante limitados, porque tengan en cuenta que no había todavía posible hacer confronte
genético, entonces dependíamos de información premortem, sobre todo odontológica, muy escasa. ¿Y dónde funcionaba, por ejemplo? Mirá, la primera sede fue en el departamento de una compañera, de Patricia Bernardi. Esa fue la primera sede. Enseguida nos mudamos a la terraza, nos prestaron una piecita en la terraza del MED, en la calle Solís al 900. Y ahí estuvimos varios años hasta que nos pudimos alquilar una oficina en la calle Combate de los Pozos, casi Independencia. Ahí estuvimos una década. Y después estuvimos en Rivadavia al 2400, claro, unos cuantos años, hasta el año 2018, que nos mudamos a un edificio que nos presta abuelas en el predio del Exema. Y entonces hizo un grupo multidisciplinario. Exactamente. Hay antropólogos, arqueólogos, antropólogos físicos, genetistas. Yo básicamente trabajo en el tema de investigación histórica, siempre fue lo que más me interesó. Puedo hacer alguna de las otras cosas, pero mejor que haga... ¿Cómo sería? ¿Qué significa investigación histórica? La investigación histórica parte de la idea de que en la historia personal, muchas veces política, de cada una de las personas desaparecidas, hay elementos que permiten establecer hipótesis en relación a qué centros clandestinos fueron llevados. Okay. Eso al principio era una gran tarea, pero bueno, como toda gran tarea, empezando de a poco se van juntando ladrillos y se va pudiendo establecer. Disculpame que yo no sé eso. ¿Hay alguna relación entre el tipo de desaparición, el tipo de persona y el centro clandestino donde lo llevaban? Es que en realidad lo que pasa es que las personas no llegaban por azar a un centro clandestino. En general llegaban a un centro clandestino producto de la tortura de una persona que había sido secuestrada con anterioridad. Entonces, conocer esas líneas es lo que te permite saber si una persona puede haber estado en la escuela de mecánica, en La Perla, en el club atlético. O sea, sí, claro que hay relación entre las personas, por ejemplo, que estaban en la ESMA y relación. No entre todas, pero sí, hay grupos de personas que sí, estaban en el mismo lugar. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, sirve más por ahí en el caso del área metropolitana de Buenos Aires que en otros casos, porque había muchos centros clandestinos distintos, claro, y cada centro clandestino tenía diferentes formas de matar y disponer de los cuerpos. Vos vas a encontrar las personas que estuvieron en determinado centro clandestino en los lugares donde ese centro clandestino arrojaba o abandonaba los cuerpos de sus víctimas. ¿Cuál es el método de recuperación de restos? Bueno, volviendo al tema de Clay y del 84, los inicios, lo que él se dio cuenta que había una vinculación contemporánea entre las desapariciones masivas de personas y las apariciones de personas no identificadas, CNNs. Y que esos CNN no eran los CNN que llamamos históricos, que serían los CNN que hubo siempre y sigue habiendo, que en general son hombres mayores, muertos por frío, por cirrosis, por soledad también, en soledad. Sí, también víctimas de la sociedad, pero unas víctimas más permanentes. Y que había otras víctimas, eran jóvenes, morían por causa de muerte violenta, en grupos, había mujeres. Y que esas dos cosas estuvieran pasando al mismo tiempo indicaba, en principio, una relación entre una cosa y la otra. Esos CNN eran personas desaparecidas. Y lo interesante es que al mismo tiempo que había un Estado que asesinaba y eventualmente ocultaba, ese mismo Estado tenía que seguir manteniendo un Estado burocrático. Y en las redes burocráticas de ese Estado muchas veces quedaban vestigios que permitían saber que una persona que había sido asesinada tal día en tal lugar había sido enterrada en tal cementerio como NN en tal lugar. Entonces, de lo que se trataba era de eventualmente utilizar el saber de la arqueología para recuperar de la mejor manera posible a esa persona, sí, y compararla con los datos que vos tenías, en principio, insisto, eran físicos, después afortunadamente apareció la genética, para establecer si tu hipótesis, si tenés hipótesis, si es cierta al principio, y después, a partir de la utilización masiva del ADN, de comparar todas las muestras de personas que aparecieron en esas circunstancias con todas las muestras que los familiares han venido dando, que permiten establecer una vinculación inequívoca, que se llama identidad, entre un término de un factor y el otro término del otro. Sacando los lugares donde todo el mundo se imagina que pueden aparecer restos, como los centros clandestinos o el fondo del río,
¿Hay otros lugares que capaz uno no se espera que aparecieron restos? ¿O mirá, siempre se puede hacer como el seguimiento? En los centros clandestinos es raro que aparezca. O sea, si los centros clandestinos no tienen mecanismos de disposición, como si tuvieron en el área metropolitana, que son básicamente fusilar y dejarlos a disposición del Estado burocrático, o arrojarlos de aviones al Río de la Plata, en general las apariciones se producen, en el caso de las personas que fueron arrojadas al río o al mar, las pocas que aparecieron en las costas, donde vuelve a apelar al Estado burocrático que registra esas cosas, y en los casos en que no sucedía esto, por ejemplo en Córdoba, por ejemplo en Tucumán, sí había inhumaciones clandestinas. Eso significa que no hay ninguna intervención de ningún Estado, sino que llevan a las personas a un lugar, las fusilan y las entierran. Okay. Más o menos esa es la... En el caso del área metropolitana, que es donde nosotros empezamos a trabajar y donde ocurrieron la mayor cantidad de desapariciones en esa época, básicamente las formas eran el arrojar los vuelos, digamos, que tenían algunos centros, sobre todo los más grandes, ESMA, sí, Campo de Mayo, Atlético Banco Olimpo, y después el circuito el segundo circuito más numeroso, que era el circuito de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, lo que se conoció en su momento como circuito CAMPS, que esos no tenían avión, entonces a esa gente la llevaban una noche a un lugar, la fusilaban y terminaban siendo intervención burocrática mediante, enterrados como en los cementerios, ¿no? Esas son las dos vías. Hay algunas otras alternativas, pero para hacerlo más o menos. Okay. Entonces, de lo que se trata es de recuperar de la mejor manera posible y esa recuperación, sacar una pequeña muestra de hueso, esa muestra de hueso, compararla con las muestras de referencia, que para nosotros son fundamentales, que son las muestras que los familiares cercanos, lo más cercanos posibles de las personas desaparecidas nos han dado, para ver si hay algún vínculo estrecho, familiar entre ellos, y a partir de eso establecer una identificación. Wow. ¿Y cuánta gente familiar fue voluntariamente? Mira, nosotros debemos tener algo más de 10.000 muestras de familiares de personas desaparecidas. Lo que pasa es que nos faltan muchas. Primero porque no es solo una cuestión de cantidad, las muestras también tienen una relación de calidad, no de calidad de la muestra, porque hoy por hoy un buen laboratorio genético, y tenemos un muy buen laboratorio genético en Córdoba, puede recuperar ADN de una muestra de sangre, pero cuanto más lejano es el parentesco, más difícil es establecer ese vínculo, ¿no? Entonces, yo aprovecho esta oportunidad y todas las que nos dan de difundir. Nosotros en este momento tenemos los restos de 800 personas, un poco más de 800 personas, que son víctimas de la represión clandestina y que no han sido identificadas ahora porque no tenemos muestra de referencia. Entonces, insistimos en cada ocasión que nos ofrecen en que las personas puedan acercarse, averiguar, dar su muestra de sangre. Esto es absolutamente gratuito, indoloro, y no tiene ninguna consecuencia, digamos, mala para la persona, y eso nos permitiría identificar a muchas de esas personas que aún no están identificadas. ¿Y vos por qué sería? Yo puedo esgrimir a lo mejor, digamos, por lo que le hubiera pasado a mis padres, por ejemplo, que no... Mis padres creo que no fueron por no profundizar la depresión, la tristeza. De alguna forma, creo que eso estaba, porque cuando estaban vivos lo hemos charlado, y mi madre iba a las rondas de los jueves, y sin embargo no podía, digamos, había como una especie en el fondo de negación de la posibilidad de la muerte, a pesar de todo, a pesar de todas las evidencias, a pesar de todo. Mi madre me dijo a mí antes de morir: por favor no vendas el departamento nuestro porque Adriana a lo mejor vuelve después de 30 años de desaparecida. Y me parece que a lo mejor muchos familiares les pasa, puede ser que le esté pasando algo así. Seguramente hay muchos factores. Ese es uno muy importante, porque yo tengo muchas anécdotas de personas. Me acuerdo perfectamente el caso de una madre que vivía en Tandil y que sus hijos querían que se mudara a un mejor departamento. Ella no se quería mudar, durante mucho tiempo no se quiso mudar, y fue prácticamente automático. En el momento que le pudimos notificar la identificación de su hija, se mudó. Mirá. ¿No? Y eso a veces se verbaliza conscientemente, pero otras veces no. La desaparición, hemos dicho muchas cosas de la desaparición, pero es un invento diabólico, y las víctimas
primarias, obviamente, pero también secundarias, tienen formas muy extrañas de defenderse de ese mal, ¿no? Incluso, y para mí fue sorprendente, cuando tomamos las muestras para Malvinas, muchas madres de soldados que habían ido a Malvinas decían que su hijo estaba vivo eventualmente porque suponían que podía haber sido llevado en un barco a Montevideo o sea, lo que la mente hace para claro, no... para el alivio, para aliviarse de alguna forma. Y esto es comprensible, y estamos lidiando con eso, y estamos chocando con eso, y es inevitable chocar con eso, y la única forma que nosotros tenemos a mano para tratar de avanzar en la identificación es convencer, explicar y convencer, y hablarlo. O sea, no hay peor cosa que explicarle a alguien lo que tiene que hacer en un tema tan sensible. Yo me acuerdo perfectamente de tu madre, y nunca hubiera cometido la falta de respeto de explicarle a ella lo que tiene que hacer. Lo que sí me hubiera encantado haber podido tener una conversación para digamos, mermar las expectativas y decir que esto era una posibilidad, simplemente una posibilidad. No la aceptaba, era vasca, digamos, aparte del dolor era vasca, decíamos, pero no la aceptaba, era una charla que yo le intenté, finalmente fui yo, pero digamos, en la idea de esa merma en expectativa que uno espera de cuando ves que no lo pueden racionalizar y no lo pueden, es muy difícil, digamos. Yo creo que lo que estamos corriendo contra el tiempo de alguna forma, me parece a mí, corregime, que estamos con que también van falleciendo y van cada vez hay menos familiares vivos de alguna forma de los desaparecidos generacionalmente. Sí, también pasa que yo pienso mucho en esto, porque por ahí el pedido masivo de muestras de sangre empezó 2004, 2005, 2006. Ya a los padres casi no quedaba ninguno en esa época, y las madres ya estaban muy grandes, digamos, ya se habían de alguna manera establecido en esa situación de incertidumbre tremenda, pero que era la situación de incertidumbre a la que estaban acostumbradas, ¿no? Pero en cualquier caso, uno tiene que, cuando pide algo, tiene que entender que la posibilidad frente a ese pedido puede ser sí o puede ser no, y si es no, está perfecto. O sea, se tiene que entender. Claro. Pero obviamente uno quiere hacer lo posible porque uno también ve lo que sucede en las familias, como conté este caso de Tandil, lo que sucede en la familia en relación al duelo a partir de una identificación, ¿no? Claro, porque hay como un segundo duelo a vivir. Uno es la notificación de la desaparición, y lo que yo hablaba con mis padres, ¿no? De decir, bueno, si me entregan los restos, ¿qué hago? Digamos, el impacto emocional es tremendo también. Y no sé si esto de alguna forma no está atentando con que familiares, digamos, debe ser un factor más, no claramente lo cuento porque lo viví en primera persona, en segunda persona, pero me parece que también es un tema muy fuerte el segundo, digamos, ¿qué haces? Decir, bueno, a mis viejos, ¿no? Y a mí nos daban los restos de mi hermana. Decir, bueno, esto es Adriana. Es un proceso emocional y un impacto emocional muy fuerte. Es que hay como una contradicción ahí, porque por un lado, ese statu quo que se forma, la única forma de salir de ahí, de salir de ese estado de incertidumbre, es una certeza. Y la única forma de adquirir esa certeza es desde una muestra. Entonces, claro, porque también lo que desespera es ese estado intermedio donde no sabes si está vivo, bueno, a esta altura sí, pero si no sabes si está vivo o muerto, y como que el hecho de por lo menos corroborarlo te alivia en algún punto. Digo, a mí me pasó también, no familiares tan directos, pero sí de relacionarme mucho con gente que tuvo hijos desaparecidos durante toda su vida hasta que se murió, y ver el momento donde aparecieron los restos, y que es otra la tranquilidad también. Sí, y también es tan antinatural la desaparición, claro, que por ahí a medida que pasa el tiempo vos te das cuenta que eso no lo vas a poder resolver vos. No, claro. Se lo estás pasando a la generación que viene, y eso es espantoso, porque, viste, no estás pasando una herencia, es una herencia muy pesada, y por ahí eso también ayuda, pero insisto, creo que hay un tema de hablar de esto.
Sí, hay que hablarlo, claro. Y de si es no, está perfecto. Pero que quede ahí la posibilidad y que uno diga, bueno, eso implica que después, no implica nada, lo único que implica es que eso se va a comparar. Y además es muy importante que lo sepan, si alguien nos está escuchando en esta situación, que es muy importante para todos y todas, digamos, incluso todos los desaparecidos y todos los familiares que quedamos, que haya identificación y que todos vayan, porque no es solo un acto por el familiar de uno. Yo cuando fui también por los otros, porque mi identificación de alguna forma despejaría otras. Sin la menor duda. Entonces, es una figura que usamos mucho. Cada desaparición es comprender una vela. Claro, yo de alguna forma lo viví así. Y me decidí así, a mí también me costó, porque no fue inmediatamente, pero me costó, pero me decidí así. Contanos un poco el tema de la perla, que es algo que el año pasado empezó a haber noticias públicas, por lo menos del juez Vaca Narvaja, si no me equivoco, que empezó a descubrir. ¿Qué pasó con eso? Es una historia de búsqueda muy interesante, una historia, voy a hacer lo más sintético que pueda, pero es una historia que tiene más de 20 años, ¿no? En realidad, bastante más de 20 años, porque incluso en la CONADEP, en el año 84, un agricultor de Córdoba, que se llama Solanille, mencionó que había sido testigo de inhumaciones clandestinas en la Loma del Torito. En ese momento le cayó encima una campaña de desprestigio que incluyó que dijeran que era borracho, que estaba alucinado, que esa persona incluso declaró en el juicio a las juntas. Y, digamos, se hicieron algunas excavaciones a partir de los años 90, no se encontró nada. En algún momento, alrededor del 2003, 2004, no recuerdo exactamente, hubo un arrepentido, un militar, que se llamaba Bruno Laborda, que dijo que él había participado en una operación que se hizo en el año 79, mediante la cual extrajeron la mayor cantidad de cuerpos que habían sido inhumados en la Loma del Torito y los llevaron a otro lugar que se dice que eran unas salinas que quedan entre Córdoba, Catamarca y La Rioja. Eso también produjo que se volviera a buscar en la zona, se hicieron gran cantidad de trincheras, se hicieron varios mecanismos de prospección. No es fácil encontrar una inhumación clandestina. También se hizo lo mismo en Tucumán, pero en Tucumán sí se pudo encontrar. Y el año pasado, en el marco de un proyecto que habíamos hecho con el Juzgado Federal de Córdoba, habíamos propuesto al Juzgado Federal de Córdoba hacer una prospección, un sistema que se llama LIDAR, y como parte de la aplicación de ese sistema había que buscar antecedentes fotográficos, fotografías aéreas. Y resultó que eso se hizo con el auxilio de la Universidad de La Plata, y como parte de esa búsqueda de fotos apareció una foto aérea del 79 donde se veían las marcas de las máquinas. Entonces, aquello que había dicho ese militar, bueno, todo se planteó una nueva prospección en el lugar que ya estaba mejor establecido a partir de esa foto aérea, y a los 4 días de que empezó esa excavación, en septiembre del año pasado, se produjeron los primeros hallazgos. Todo hace pensar que la versión de Bruno Laborda era exacta, y que lo que se está encontrando son vestigios de lo que quedó, de lo que en ese momento que trataron de evacuar la fosa, bueno, quedó ahí, ¿no? Eso implicó que se hizo lo que yo les contaba antes, se hizo un trabajo muy detallado de recuperación. Son fragmentos, esos fragmentos se privilegiaron algunos de ellos porque tenían mejores características para mandar al laboratorio, y en la primera tanda de esas muestras surgieron 12 identificaciones. Ya hay coincidencias que empezaron. No, sí, y todavía falta procesar mucho material. Eso. ¿Y cómo lo trabajan con los familiares Claro, esto acá también hay otra. Bueno, el mundo está lleno de contradicciones, sí. Ya lo sabemos. Acá también hay una contradicción, porque por un lado implica una enorme noticia y una enorme ansiedad para mucha gente. Entonces hay que ser cuidadoso en el manejo de eso. Los trabajos se están haciendo bien, el análisis de laboratorio se está haciendo muy bien en el laboratorio de genética forense del equipo en Córdoba, pero esto va a llevar mucho tiempo, ¿no? Claro. Este es un trabajo que no se va a resolver en 6 meses, va a ser un trabajo que va a llevar mucho tiempo, y esperemos que dé respuesta a mucha gente. Pero te hago una pregunta casi pareciera, pero personal, pero en la medida que van
encontrando coincidencias, van informándolo o esperan un pool, digamos? No, en el momento que hay eso, querido. En el momento en que un fragmento que fue a laboratorio demuestra, a partir de una posibilidad superior al 99,9%, que corresponde con un familiar que dio una muestra de sangre, se le informa al juzgado y el juzgado notifica a la familia, ¿no? Ese es el mecanismo, eso es lo que está pasando ahora y lo que esperemos que siga pasando. Bueno, Maco, muchísimas gracias. Ahí ponemos el mensaje. Muchísimas gracias. Este programa y toda la radio, vos lo sabés, está abierto para que ustedes vengan a informar, a buscar visibilidad de lo que necesiten. Donato, muchas gracias, aparte fue un placer volver a verte. No, igualmente, tanto tiempo, sí. Bueno, nos saludamos, vamos a la tanda y lo saluda mi amigo Maco Sommigliano. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. ¿Estás pensando en vender o alquilar tu propiedad? Tiziano Propiedades. Tiziano Propiedades, casas, departamentos, locales, lotes, cocheras, además, administración de consorcio. Encontranos en www.tizianoprop.com.ar o a nuestro teléfono celular 11 44 17 5398 o en nuestro local en el barrio de Belgrano, Echeverría 1442. Tiziano Propiedades, su mejor opción. Chequeo General, un magazine de salud y actualidad con Donato Espacavento. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Dimmi perché io quando piove forte non mi calmo.
Se mi ricorda Genova quell'anno che abbiamo fatto gli angeli del fango, lì nel fango, e che ne sanno gli altri che ti guardano, non ti guardano come ti guardo io, anche se ti mancano, non ti mancano come ti manco io, che non sono gli altri, sappiamo entrambi che c'è un filo rosso che ci unisce, che non si vede, si capisce. Questo amore ci fa dormire male 5 ore, pensarci tutte le altre 19, e giuro non ne posso più di fare a meno di te. Como por ejemplo resonancia magnética, tomografía, radiografía, ecografía, electromiograma, estudios prequirúrgicos y laboratorios. Nuestra propuesta de colaboración permite optimizar recursos, centralizar la gestión administrativa y garantizar un flujo constante de derivaciones. Buscamos generar alianzas estratégicas que potencien la calidad, eficiencia y el alcance de nuestros servicios. Esto es Red Gestión Salud. Seguimos en Chequeo General, hay algunos mensajes. Hay un mensaje de voz, Cristina Galeano. A ver. Hola, Tano, ya empezaste mal el programa. Dijiste que fue un partidazo, el partido de ayer. Objetivamente, no fue un partidazo. En el primer tiempo, por ejemplo, de 53 minutos, bueno, va, que duró 16 solo. Un hincha de Racing. Lo queremos mucho, Oreiro. Malísimo el partido. Sí, bueno, sí, para ellos fue malísimo. Bueno, fue malo el partido, basta, listo. Bueno, creí que era un mensaje sobre la entrevista de Somiliana. Bueno, muy bien. Vamos a cuando esté Nicolás Espacavento. ¿Ya está enganchado? A ver. Mira. Hola, Nico, ahí. ¿Cómo te va? Hola, papá, ¿cómo estás? Hola, bien, Maya. todo bien. Hola, Nick. Bueno, hoy seguimos la segunda clase o la segunda exposición, la segunda columna. No sé, el segundo capítulo de inteligencia artificial para que todos aprendamos un poco más o un poco. Estuve escuchando en un curso que estoy haciendo de inteligencia artificial, a ver si es cierto, que dice mi profesora, que antes de poner inteligencia artificial en una empresa, en un trabajo, se necesitan 3 cosas. ¿Qué? Una arquitectura de datos, tener una buena arquitectura de los datos de la empresa, tener bien determinados los permisos de acceso y el tercer factor es la gobernanza de la empresa, del sistema de la gente. ¿Es cierto eso? Particularmente no estoy de acuerdo con esa afirmación. Bueno. O sea, porque hay niveles. Una cosa es pretender que la inteligencia artificial tome el control, tome decisiones de cosas centrales de la empresa, para lo cual es cierto lo que dijo tu profesora, pero, por ejemplo, para que empleados del área de marketing, empleados de áreas administrativas, utilicen un agente, ellos, como recomendación para consultarle cosas, para mejorar su trabajo, no es necesario todo eso que solicitó. Okay. De hecho, hay muchos casos exitosos registrados de cómo se aplicó inteligencia artificial en lugares donde no se podría hacer eso que dijo tu profesora. Por ejemplo, en el banco HSBC de España es un caso de éxito y no puedes darle acceso a todos los datos del banco, al sistema de gobernanza, claro. Sino lo que se logró es que cada empleado del banco tenga el asistente que necesitaba, con el conocimiento que necesitaba, y ya eso mejoró muchísimo cómo trabajaba y el rendimiento de cada uno. Bueno. Esa es mi visión. Bueno, hoy íbamos a hablar, la propuesta era hablar sobre, explicar qué son los tokens, los créditos, ¿no? Sí, sí. Dale. Perdón. No, que lo que me quedé pensando cuando dijiste, todavía no llegamos a la hipótesis de clase, pero sí de ir hablando conceptos que nos van a ayudar a entender mejor cómo funciona, sin volvernos muy técnicos, y que uno aprendiendo muy poco logre resultados visibles mejores. En este caso sí pretendía que es correcto el momento para hablar de tokens, que nosotros vamos a llamar créditos para no usar esa palabra que es básicamente créditos al fin y al cabo, pero vamos a argentinizarlo. ¿Es cuando te dice que ya llegaste al límite de preguntas que le podés hacer?
Sí, tiene que ver con eso. Cada persona, depende del nivel de suscripción, todas las suscripciones tienen un límite de tokens. Cuando uno, la versión gratuita depende de qué empresa, tiene más o menos, pero en realidad los créditos son lo que uno tiene en la ventana para escribir, que nosotros llamamos el input. Ahí tiene un límite de créditos. Y de la misma manera, cuando sale una respuesta, tiene un límite de créditos la aplicación para responder. Por lo cual, si uno quiere mejorar la eficiencia de las respuestas, tiene que mejorar la eficiencia de los créditos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo sé que de input, me corrió la cámara, ¿no? Sí, yo sé que en la ventana de cuando yo escribo un mensaje, hay 1 millón de créditos. Entonces, si yo gasto créditos en ponerle mucho contexto, la respuesta va a ser peor. Si yo en realidad utilizo en un primer mensaje solamente para darle contexto y no pretender que me dé una respuesta, sino que cuando yo le escriba lo que quiero, me diga si lo entendió y me haga preguntas que necesita para que la respuesta en el mensaje siguiente sea mejor. Entonces ahí administramos los créditos para que la primera respuesta es que entendió lo que yo le pedí y que para hacerlo mejor me va a hacer unas preguntas para definir bien qué es lo que pretendo yo como respuesta final. Entonces me hace 3 preguntas que van a determinar en mí y en la inteligencia artificial o en la aplicación si comprendió bien. Me hace 3 preguntas, yo le respondo esas 3 preguntas y la respuesta final va a ser muchísimo mejor. Esto es simplemente agregar un paso para obtener una respuesta final, para poder tener más tokens. Para tener más créditos. De la misma manera. ¿Quiere decir eso, Nicolás? Eso? Sí, pero quiere decir, para que no en un momento no te aparezca la leyenda, se agotaron los créditos por cantidad de preguntas. Eso son 2 cosas diferentes. Uno tiene una cantidad de preguntas para hacer. Eso es una cantidad de preguntas para hacer. De esta manera vamos a consumir más preguntas. O sea, se nos va a acabar antes, pero vamos a obtener mejores resultados. Pero los créditos disminuyen con cuanto más preguntas. Los créditos disminuyen. Los créditos están, por ejemplo, en la extensión. Si vos en vez de escribir 2 líneas para hacer una pregunta, escribís un párrafo entero, ¿tenés menos créditos que si escribís más corto? No, porque eso es así. Los créditos en las suscripciones básicas son por cantidad de consultas, no son cantidad de inputs. Si vos gastás muchos tokens, cada input tiene un límite de créditos. Y eso no va a estar afectado. Si vos haces preguntas cortas, vas a tener la misma cantidad de preguntas que si haces preguntas largas. Por eso siempre es importante entender que uno tiene una ventana de contexto, que tiene un límite de créditos y que tiene que administrarlo de la mejor manera. A veces uno le hace el promedio es de consulta de los usuarios es de usar 230 créditos, o sea, 230 tokens, cuando el límite de la ventana es de 1 millón. O sea, uno pudiendo usar 1 millón de créditos por consulta, generalmente el promedio de usuario es de 230. ¿Y cómo usarías 1 millón? No, usás 1 millón, por ejemplo, cuando vos querés, le cargas, por ejemplo, un libro. Claro. Le cargas un documento que tiene 60 páginas. Un documento de 60 páginas te va a consumir 600.000 créditos. Okay. Pero le va a dar un contexto a la hora de dar una respuesta muchísimo mejor que si no se lo das. Perfecto. Es importante entender cómo funcionan, y por eso quería poner hincapié en esto, porque uno a veces le hace preguntas tontas y no las puede responder. A veces alucina por otra cuestión, porque no tiene la información, y como una persona que cuando no tiene una respuesta te miente y te dice una respuesta que no es igual en ese sentido. Pero a veces, si vos le preguntás, contá hasta 1 millón, contaste 1 millón y cada vez que haya un número primo, ponele una X, ponele una cruz. Eso es una pregunta relativamente sencilla, cualquiera, no cualquiera, pero la podríamos hacer. Te va a responder que no la puede hacer, se va a reír, o le vas a decir, contaste 1 millón y no lo va a poder contar. Ahora, si vos le decís, contaste a 100 y marcame los números primos del 1 a 100, sí lo va a poder hacer. Y te va a dar la respuesta. ¿A qué voy con esto? Que cuando uno quiere
que realice tareas complejas y que tiene una gran extensión, tiene que planificar el trabajo con la inteligencia. Tiene que decirle, por ejemplo, yo voy a querer este trabajo como resultado final. El trabajo que puede ser capítulo de un libro. Vamos a poner como ejemplo, capítulo de un libro, quiero esto. Entonces, uno le pone el contexto que está buscando eso. Y uno le expone que lo va a buscar en 4 mensajes. O sea, que tiene 4 mensajes para desarrollar el capítulo. El principio del capítulo, y de esa manera va a lograr explotar al máximo la capacidad de cómputo y la capacidad de créditos de la aplicación. Entonces, si uno planifica el trabajo, planifica la respuesta, dándole más oportunidades para procesar, para usar los créditos, etcétera, se logran mejores resultados. Ok. Como planificar desde de entrada qué es todo lo que quieres obtener de esa... Exacto. Y esto es muy interesante porque hay una historia hay una historia interesante sobre esto, de cómo se desarrollaron las inteligencias artificiales. No sé si se acuerdan cuando salió DeepSeek, la empresa china. No sé si se acuerdan. Bueno, hace un tiempo, DeepSeek es una empresa china que hace lo mismo que OpenAI, y cuando salió su primer modelo, fue el primer modelo de razonamiento. Se llaman modelos de razonamiento porque hacen internamente hacen muchos procesos de input-output internos para dar una respuesta. Entonces, cuando salió la empresa china lo que había logrado era dar respuestas mejores, calificadas. Hay unas cosas que se llaman benchmarks, que no son importantes, que son como exámenes que rinden las IAs, para ver su nivel. Cuando salió la empresa china, había logrado mejorar los resultados de las respuestas de todas las empresas que había, de OpenAI, de Google Gemini y todas, y había logrado bajar los costos. ¿Cuál fue la novedad que tuvo internamente esta empresa? Era precisamente esto que estamos hablando, que antes de darte una respuesta, las IAs tenían input-output. Antes de darte un output, internamente generaba preguntas para ver la respuesta. Entonces, cuando te daba una respuesta, ya había generado adentro de la aplicación una serie de input-output, o sea, entradas-respuestas, para darte una respuesta final. A eso se lo llamó cadena de pensamiento, se llama Chain of Thought. Y eso logró que eso consume energía, pero es una decisión de la empresa. Se llaman modelos de Deep Research, modelos de razonamiento. Los modelos de razonamiento, al fin y al cabo, lo único que hacen es eso, es tener más consultas internas antes de dar una respuesta. Y dan respuestas muchísimo mejores. Ok, y... De la misma... Sí, y última pregunta. Sí, perdón, Nico. No, última pregunta que te hago. ¿Hay un límite, por ejemplo, de... como en general, que no sé si voy a poder plantear muy bien esta pregunta, pero que se puede usar la IA, porque entiendo que también, quizás es para otra columna, consumen un montón de agua y de recursos cada vez que uno está interactuando con esta IA. Sí, los cálculos que realizan las inteligencias artificiales consumen mucha energía, es cierto. Ahora, el cálculo, o sea, el consumo de un usuario como vos, como yo, es realmente mínimo si pensamos que grandes empresas están incorporando, por ejemplo, Amazon, una de las empresas más grandes del mundo, está incorporando inteligencia artificial a todos sus consumos. Es como cuando se habla de la contaminación y se pone el foco en un usuario que vive en un monoambiente. Como con la basura, que vos saques y recicles la basura no es lo mismo que un shopping recicle. Pero ponerle que eso está bien como hábito, pero no está bien para pensar, resolver el problema, enfocarlo en una persona que tiene un nivel de consumo muy básico, cuando tenés países o empresas que tienen niveles de consumo altísimos. La verdad es que el uso que le damos nosotros no tiene un impacto en el medio ambiente, Eso no es así, y además es una cuestión de que siempre hay consultas disponibles, es decir, como que siempre están trabajando. Entonces, no es que si vos no lo usás, es algo que no va a suceder, es costo hundido de cierta manera. Tienen cola de consultas las inteligencias artificiales, o sea, tienen colas de consultas, por lo cual no utilizarla por una cuestión ecológica. Puedo entender cuestiones éticas, puedo entender otras, pero una cuestión ecológica, un usuario normal no tiene mucho sentido. No va a cambiar. Nicolás, esto que estamos hablando y que estás hablando vos explicando, sucede con todas las plataformas, con lo que sucede con todo.
sucede con todas las plataformas. Lo que yo quería transmitir, que no supe pasar bien todavía, es la cuestión del contexto. Cuando uno tiene en un chat, viste que tiene el historial de varias preguntas y respuestas, eso se llama Windows Context, es un contexto de esa ventana, de esa charla. Después, cuando uno tiene una cuenta en una empresa, tiene un contexto de usuario, que la empresa ya va aprendiendo de vos, de lo que querés, y se genera como un contexto. La cuestión del contexto son capas que tiene la aplicación a la hora de resolver, y el mensaje, cuando uno escribe el mensaje, es el contexto más relevante. O sea, es el contexto que la aplicación le da más relevancia de todos los que tiene almacenados sobre cada usuario. Por eso es importante entender que, vos lo estudiaste, papá, mucha gente le da mucha importancia al prompt, a la ingeniería del prompt, dice asignar un rol, asignar cuál es lo que uno pretende como respuesta, porque el primer cálculo que hace una IA, el primer cálculo que hace es descubrir qué querés vos como respuesta. Entonces, si vos directamente le decís, mira, yo como resultado pretendo esto, ahorrás cálculo. Dice, yo necesito que vos te pongas, para darme este resultado, que te comportes de esta manera, que ocupes este rol. También vas optimizando el cálculo de la aplicación para optimizar el rendimiento del cómputo, del contexto que tenés permitido por consulta y por ende del resultado. Entonces, para finalizar una cuestión, cuando uno quiere buscar un resultado muy bueno, es muy importante, tiene una expectativa alta en el resultado, lo mejor es planificar y darle varios mensajes de entrada y de salida para el resultado final. Y si uno necesita, porque el resultado final máximo de la aplicación no lo permite, planificar que lo hagan varias respuestas. A eso es a lo que apuntaba lo que quería hablar hoy. Es entender que hay créditos que tienen un límite, que hay que aprovecharlos y que hay que administrarlos y planificar para obtener las mejores respuestas. Eso me parece lo más importante y es algo muy, muy, muy fácil de practicar. Perfecto, un buen mensaje, clarísimo. ¿Alguna duda? Ya está. No, perfecto. O sea, yo ahora me siento menos culpable que gasto menos agua en el mundo. Bueno, gracias, Nico, por de eso se trata la columna. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Bueno, gracias. Mi hijo, Nicolás. Un saludo a mi abuela que estaba mirando. Saludos a la abuela. Bueno, muy bien. Hay algunos mensajes, hay un mensaje de audio. ¿Tiene algún mensaje de audio ahí? Voy a leer alguno, yo no de audio. Dice, hola Tano, el anestesista, ¿es médico o un técnico? ¿Tiene que hacer carrera en medicina y luego la residencia? Sí, es así. La residencia se hace bajo la supervisión de la Asociación de Anestesiólogos. Sí, es médico y especialista. Mario de Mataderos dice, buenas tardes y felices Pascuas Donato, Maya, equipo, buen domingo. Acuerdo con vos con relación a la cantidad de medicamentos faltantes, faltan controles, falta Estado, no se puede dejar a merced del ser humano nada sin control. Abrazo, gol de River, bueno, siempre aparece alguna gallina, las Malvinas son y serán argentinas, Mario de Mataderos, Cristina Libre, Milagro Libre, Debido Libre. Bueno, muy bien. Vamos a la tanda, ¿le parece, Cristina Galeano? A ver, póngame carita de... Ahí está, güey. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada.
12 de octubre 632 en Avellaneda. Pensamos, escuchamos, debatimos y hacemos. Caballero de Día. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. En la Radio de las Madres, los domingos a la tarde, Donato Espacavento hace Chequeo General. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Guarda la luna di fuori, che effetto ti fa, che sia sempre lì, che vada bene o male, un po' come me, resto sempre qui, sto ancora cercando di dimenticare, ti penso e mi fa male, se ti scorderò. Bueno, muy bien, seguimos en Chequeo General en AM530, en Somos Radio, muchos mensajes, me gusta, me critican mucho, pero bueno. Porque no te escuchan fuera de aire. Sí, el tema del horario de corchazo es, digamos, la verdad, está bien, es un término, no sé, que no soy Antonio Carrizo. Lo que intento es no sos serio, estás tratando de decir. No, soy serio. ¿Sos serio? Sí, lo que no soy es protocolar, no soy protocolar, no soy... intento que la gente animar estas 2 horas que son, para mí eran complicadas cuando no trabajaba en la radio. Es un horario que uno se levanta, se acabó el fin de semana, ya piensa la semana, yo qué sé, es un horario complicado. Uh-huh. Por eso, depende. Bueno, depende de la salud mental de cada uno. Yo no tengo... es algo muy que buena. Caseo. No, sí te pasa que es como que se empieza a terminar el fin de eso. Sí, ¿quién no se... Totalmente. No quiero dar estadísticas, pero hay. Bueno, a ver algún otro mensaje. No hay ningún... Hay un audio acá de alguien. A ver. Dice... ¿Quién no lo está buscando? No sé. Dice, buenas tardes, Donato y equipo, felices Pascuas. Aquí volviendo y escuchándolos, hermosa música. Qué preocupante lo de los médicos anestesiólogos. Supongo que la mayoría debe ser gente seria. Obvio que la mayoría es gente seria. Es como decir, bueno, ahora todos los anestesiólogos son faloperos, todas las manicuras son peteras, digamos, es así, son los arquetipos. La pluralidad de las manicuras. Bueno, sí, se dice, son cosas, barbaridades que dicen los argentinos. Bueno, yo no lo digo, pero es así. Bueno, si no quieren que lo diga, no digo nada. Igual niego todo. Hay algo que se dice de los anestesiólogos. Bueno, es algo, son mitos urbanos. Son mitos, pero bueno, los argentinos somos típicos que metemos el sobrenombre enseguida. Que encasillamos. El ciego jodido, el rengo mal, digamos, o no, digamos, es la verdad. De nuevo, somos una sociedad de mierda. Creo. No. Sí, yo creo que sí. Y bueno, no somos de las mejores, no somos muy cultos, me parece. Creo que
creo que todas esas fobias son producto de la ignorancia. Uno cuando ignora a otra persona le tiene miedo, y cuando tiene miedo trata de sacarle la cancha para no padecer, pero es por ignorancia de lo que es la otra persona. También existe la generalización, que es como decir los tanos. Los tanos de mierda. No, Tano bruto. son temperamentales, son temperamentales. Y sí, a los gritos, tano gritón. Y bueno. ¿Y eso no? No. La mayoría, ¿no es medio así? Pero usted ¿De se los llama tanos? Comerosky y eso, gritona. Y yo soy medio tana. Y no es medio tana. No tiene nada que ver. Yo soy sorda. No, además de sorda, gritona, grita. Habla y grita. Sí, puede ser. Bueno, hay gente que eso le cae muy Pero mal. sí, a vos. Pero muy bien, vamos a hablar con la doctora Micaela Amor, que ya está en línea, una gran médica generalista. Nos ponemos serios. Como corresponde. Hola, Micaela, ¿cómo te va? Hola, Tano. Bien, muy bien producida la imagen, ¿eh? Muy bien. Es una proyección espectacular, bien centrada, esfumado atrás, muy bien. La verdad que ojalá que todos los invitados hicieran eso porque sale muy bien. Bueno, Micaela, hoy vamos a hablar del infarto agudo de miocardio, en qué época. Yo tiré esto que había leído, que la mayoría se producen entre las 7 y las 12 del mediodía. No sé si será muy cierto, pero lo leí en una revista médica. Pero creo, es todo tuyo el tema. Bueno, sí, la verdad es que, primero para aclarar que es un infarto, que es la ausencia de oxígeno en algún tejido, en este caso en las células del corazón. Generalmente se da por un desprendimiento de calcio, acumulación de calcio que se desprende, de colesterol generalmente, de placas ateromatosas, para ser más justa, de placas ateromatosas que se desprenden y viajan, impactan en algún lado, y eso hace que del otro lado no llegue el oxígeno suficiente para oxigenar esas células y que funcionen de la manera correcta. El infarto, uno siempre habla del infarto del corazón, uno piensa en infarto del corazón, cualquier parte del cuerpo se puede infartar, para ser justo y justa, pero bueno, el infarto de miocardio, que es esa ausencia de oxígeno en las células del corazón, en el miocardio, en el músculo del corazón, se dice, está escrito en algunos estudios, que aumenta en las primeras horas de la mañana. Y generalmente también agregan y los días lunes y en el invierno, como que van agregando pruebas y poblaciones, controles a esto. Por supuesto que se da en personas con alguna patología de base, un infarto agudo de miocardio, una persona que se desconoce hipertensa, que se desconoce con el corazón agrandado, que se desconoce con dislipemia, o sea, el colesterol aumentado, es raro, puede pasar, por supuesto en gente, por ejemplo, con consumo de cocaína, por ejemplo, puede pasar, pero generalmente se da en pacientes con hipertensión, con ese endurecimiento de las arterias mal controlado. El paciente hipertenso bien controlado es un paciente que anda bien. La idea de la medicación para esos pacientes es prevenir la morbimortalidad de acá a 5 años. ¿Qué significa eso? El riesgo de morirte o de tener una complicación por tu patología de base, generalmente la hipertensión. Hipertensos, fumadores, obesos, sedentarios, colesterol aumentado, los varones... ¿Podés, Micaela, perdóname que te interrumpa porque acá estamos en presencia de una fumadora, que es Maya. No, porque parece que yo soy acá como controlo y digo no fumen hasta ella. ¿Puedes explicar brevemente, 2 palabras, ¿es riesgoso o no es riesgoso para el cigarrillo? El cigarrillo es uno de los factores de riesgo, la buena noticia es que es de los más prevenibles, porque depende de vos dejar de fumar, y hay algo que nosotros usamos que se llama la calculadora de riesgo cardiovascular global, que es este riesgo de tener un infarto o una ACV en los siguientes 5 años, y fumar o no fumar te cambia directamente de calculadora. O sea, te baja drásticamente el riesgo si dejas de fumar, sobre todo antes de los 30 años. Y lo interesante, yo soy muy fanática de la cesación tabáquica, es como mi tema en el consultorio. Lo interesante del tabaquismo es que no hay un nivel seguro de exposición al cigarrillo. No existe, fumo uno cada tanto. Ni los cigarrillitos armados, porque ahora esta gente, digamos, los jóvenes, dicen que, no, yo fumo esos cigarrillos armos, no son Marlboro, ponele, digo una marca, no son los de paquete, sino que... Industrial, se dice. Industrial, claro, dicen industrial. Tienen todas las palabras acomodadas a la discusión. Bueno, a ver, el tabaquismo... Yo igual, Micaela, quiero decir algo porque acá Donato me hace quedar mal en cada bloque. En cada bloque encuentra un tema. Que siempre das. Igual nos llevamos bien. Estoy bajando, estoy haciéndolo a poco. Bajé como un 20%.
Bueno, arranco por lo bueno. Si querés te acompaño en dejar de fumar, porque no está demostrado que disminuir de a poco tenga mejor impacto en la disminución final. No está demostrado. Sí está demostrado el impacto de dejar de un día para el otro y ser consciente de que las recaídas son parte de esta adicción. Es una adicción, si no lo tomamos como tal, médicos y médicas, el equipo de salud y los pacientes, lo tomamos como un hábito, como un compañero, como alguien que está con vos. Como un vicio. Como un vicio, le damos una personificación a un objeto, y yendo a lo industrial versus armado, el industrial por supuesto que tiene muchos más tóxicos, 600 tóxicos tiene, de los cuales 60 son cancerígenos. El tabaco armado no deja de tener la parte cancerígena y la parte de la dependencia del refuerzo positivo y del refuerzo negativo que tiene la nicotina, que ese es el truco del tabaquismo. Tiene un refuerzo, o sea, del cigarrillo, de la nicotina, para ser más justa. Tiene un refuerzo positivo, es ese que yo cuando fumo efectivamente me siento mejor, siento un placer, me siento mejor, más concentrado, y tiene un refuerzo negativo, que son todos esos síntomas de abstinencia, que lo más positivo es que se pueden tratar con fármacos simples, sustitutos nicotínicos, pero la adicción al tabaquismo, al cigarrillo, es una triple adicción, física, socioconductual y psicológica. Es muy, muy interesante. Y es abordable, eso es lo positivo, Maya. O sea, es un factor de riesgo cardiovascular que vos podés dejar de tener. No es como la genética que te bajan tus viejos con la hipertensión. Acá te tira otro tema de una oyente, digamos, que podría ser otro factor de riesgo, o ver cómo lo mirarías vos. Ana María dice, yo tuve un infarto sin colesterol ni hipertensión, pero antecedentes familiares y un gran disgusto como la muerte de su hija. De mi hija, perdón. Bueno, a veces, por supuesto que el estrés, y eso íbamos a hablar antes con respecto al cortisol, el estrés también es un factor que puede dar un infarto agudo de miocardio, generalmente en una persona con algo basal. Capaz no se conocía hipertensa, capaz esto fue lo que terminó de decir, che, eras hipertensa, tenía una carga genética importante, entonces puede ser tranquilamente, la persona que tiene un infarto tiene más chances de repetirlo que la persona que no lo tiene, por supuesto, y las personas que tienen padres o madres con hipertensión arterial tienen más riesgo de tener hipertensión arterial. Esto no significa que vos estés condenado para toda la vida a tener hipertensión arterial si haces las cosas medianamente ordenado. La verdad es que el estrés que las personas manejan últimamente, el sedentarismo, la falta de sociabilidad, son todas cosas que favorecen el riesgo cardiovascular global. Y hay algo también, Tano, que es interesante. Cuando una persona está medicada para la hipertensión arterial, a medida que va creciendo, es importante rever los medicamentos. La persona que vos tenías con 2, 3 medicamentos para la presión arterial, cuando crece, probablemente necesite menos dosis o menos medicamentos, porque después lo que nos pasa es que se nos caen, se nos hipotensan, se fracturan las caderas y es otro problema, no tanto la probabilidad de un infarto. Pero la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, son todas enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Podrá ser eso con la edad que tenga que ver con la sarcopenia, que tiene menos volumen de distribución las drogas? Sí, es con la sarcopenia, y también lo que sucede es que hay mucha interacción medicamentosa. Los pacientes más añosos tienen polifarmacia y hay mucha interacción medicamentosa que hace que tal vez algún fármaco esté siendo más biodisponible, o sea, más disponibilidad en la sangre, entonces termina actuando de más. Y el endurecimiento de las arterias en realidad comienza más o menos a partir de los 50 o un poquito antes, entonces ya cuando están más grandes ya no es el endurecimiento de las arterias el problema es que la función renal también se altera porque hay deshidratación, porque no toman la suficiente agua, entonces no, el fármaco ya no es el que, o la cantidad de fármaco o la cantidad de fármacos no son las que necesitamos, eso hay que reverlo siempre. Claro. Acá Betina dice, yo tengo presión alta, 15 o 16 a la mañana, 150, 160, y durante el día me baja 120, 80, y menos. ¿Qué puede ser? Bueno, no es un consultorio, es una amiga Betina, es un oyente. Igual pasa mucho. Dice, esto. Mañana tengo médico, igual lo veo con ella. Dice, no fumo, hago ejercicio y no tengo sobrepeso. Lo más probable es que sea hipertensa. A ver, igual, lo más probable es que sea hipertensa. No lo sé, así hablando, que si tiene a la mañana eso, lo más probable es que sea hipertensa. No hay que tomarse la presión todos los días. ¿Tendrás sueños complicados? Puede ser que se levante con alguna pesadilla, no sé. Una pesadilla y por eso...
Sí. Voy a hacer yo el chiste antes que lo hagas vos. No, Soñó con Ábalos y se levantó mal. No, porque no quise, fui un caballero, pues muy simpatizante de Racing, y no dije nada, no lo iba a hacer el chiste, no iba a hacer, me mantuve correcto. Bueno, me adelanté. Sí, okay, es preventivo lo mío. Sí, está bien, no importa, sigamos. Bueno, pero puede ser que tenga hipertensión y que tenga hipertensión arterial. La presión arterial es fluctuante, o sea, de hecho nosotros con los pacientes que son un poco más complejos, que no llegamos a ver si efectivamente tiene una presión arterial elevada, o sea, una hipertensión, o si tiene hipertensión de guardapolvo blanco, eso es las personas que van al consultorio y tienen hasta 10 milímetros más de mercurio de presión arterial frente a un médico o una médica, solo por estar ahí. Yo tengo un paciente que específicamente es así, él tiene que venir cada vez que le toma la presión, tiene que respirar y meditar porque sabe que le va a dar más alta, pero después le hago un monitoreo anual, un monitoreo ambulatorio de presión arterial, y la tiene normal. Entonces tiene que ver con el consultorio. Pero sí, lo más probable es que tenga hipertensión arterial y que fluctúe. Y también eso es importante, Tano, en qué momento se da la medicación. Con esto que nos traía la primera parte de la conversación, es verdad, o está escrito, que la mayoría de los infartos se dan en las primeras horas y tiene que ver con el ritmo circadiano, o sea, este cortisol que aumenta por la mañana, un poco con la deshidratación y que tal vez necesitamos más bombeo del corazón para poder suplir todas las necesidades del cuerpo apenas nos levantamos, y que aumente indefectiblemente la presión arterial y la frecuencia cardíaca por esto, ¿no? O sea, el aumento de presión, por la vasoconstricción, también en los momentos de frío, y que generalmente las personas se levantan como en un rush de locura, y eso puede ser que aumente globalmente la cantidad de infartos matutinos versus el resto del día. Y la medicación entonces generalmente se elige dar por la noche a veces para que pueda cumplir, llegar a la mañana con la presión baja, pero es bastante artesanal. Bueno, Micaela, clarísima como siempre, muchísimas gracias. No iba a hacer el chiste yo, que siempre nos caracteriza cuando hacemos chistes mutuamente, cuando rara vez gana Racing y ya hace el chiste, pero yo, viste lo que fui, me comporté como un caballero. Saludos a tu compañero, hincha del Rojo, me imagino que estará muy contento. Saludo a tu padre, que no estará tan contento. Pero bueno, un beso grande y muchísimas gracias, como siempre. Clarísima, Micaela Amor. ¿Cómo te siguen? ¿Seguís con la página de Médicas Generalistas? Sí, es @médicas de familia. Médicas de familia, perdón. Ok. Y perfecto. Maya, si querés dejar de fumar, te espero. Bueno, muy bien. Ahí tenés. La voy a llamar cesación posta, la voy a cesación llamar. tabáquica. Muy bien. Bueno, gracias, Micaela. Un beso. Muchas gracias. Saludos. Bueno, muy bien. La doctora Micaela Amor, capa total, médica de familia. Acá hay unos mensajes. Lobo de Álvarez dice... Lobo de Álvarez va al hueso. Dice... Perdón, buenas y felices Pascuas, la casa no está en orden. Deja de fumar, nena, te dice. Voy a poner la voz del Lobo de Álvarez. ¿Qué dice el lobo? Así. Deja de fumar, nena. Te lo dice alguien que dejó... Espera, voy a hacer la voz. Deja de fumar, nena. Te lo dice alguien que dejó de fumar hace 47 años y le cambió la vida. ¿Cómo me va a quedar la piel si dejo de fumar? Muy bien, divina. Yo siento que perdí el olfato en algunas cosas, pero no sé si fue el COVID. ¿Y en qué cosas perdió el olfato? ¿Y en qué cosas no? Por ejemplo. No, como que hay días que tengo olfato y días que no tengo olfato. Bueno, muy bien. Esto lo vamos a hablar con el doctor Berretoni, que ya está en línea también, porque hoy es palo. Doctor Berretoni, son 19:48, no fume. Ahí está el doctor Berretoni. ¿Cómo está Berretoni? Doctor Berretoni. No, Sin fumar, porque el Zoom no te permite fumar, por eso dije consuma si no fuma el doctor Berretoni. Pero hay un humo interesante en el ambiente. ¿Están fumando cerca tuyo? No. Ah, bueno, ok. Estoy dejando de fumar. Bueno, muy bien, me parece muy bien. Bueno, querido Pablo Berretoni, el tema es las neurodivergencias, que es un término que hace unos años no se lo conocía o no se hablaba tan frecuentemente de personas neurodivergentes. La gente no se sabe muy bien, me parece que hay muchas definiciones, o cada uno le da una definición a neurodivergente. ¿Qué es una persona con neurodivergencia o neurodivergente? Tenés razón, Donato. Es un tema reciente. Lo que pasa es que a medida que va avanzando el conocimiento médico, pasamos de psicodivergentes a neurodivergentes. Ya la palabra neuro, sobre la de psico, implica que hay mayor conocimiento de los mecanismos cerebrales. Por lo tanto, ya son como
las estructuraciones del yo que están basadas en la estructuración del cerebro. Si el cerebro tiene un buen cableado, buena comunicación interna, se han desarrollado las sinapsis y las conexiones adecuadamente, obviamente hablamos más de neuro que de psico. Y tenemos una neurodiversidad, digamos, que forma parte. Ningún cerebro es igual al otro. Ninguna persona tiene un cerebro exactamente igual al de otro. No es como el hígado, que puede ser más o menos parecido el de uno o de otro. Cada uno de nosotros, según los acontecimientos vitales, los aspectos genéticos, tenemos una estructura de cerebro distinta al otro. Un pianista tiene un área temporal acústica mucho más desarrollada. Y una pregunta, que alguien que no tiene... Pablo, una pregunta, perdóname que te interrumpa, pero tiene que ver con esto, y no me lo quiero perder, me voy a olvidar. Sí. Las personas zurdas que escriben con la izquierda trabajan todo con la izquierda, ¿no? Con el lóbulo derecho del cerebro, el hemisferio derecho. ¿Es cierto que piensan de otra forma o tienen...? Porque hay teorías actuales que dicen que vienen a sanar, que hay que cuidar a la gente que piensan distinto a los diestros, porque tienen un nivel de pensamiento distinto y que vienen muchas veces a sanar cuestiones de un linaje familiar. Te digo lo que dice la gente de constelaciones y terapistas conductistas. No, más allá de ese grupo especial al que vos te referís, nosotros partimos de una idea de neurotipía, es decir, hay cerebros neurotípicos, digamos, como que comparten la normalidad entre todos. Entonces, se habla de vergencia, de divergencia y convergencia, que son dos formas distintas. Vergencia es inclinarse hacia algo. La convergencia es la inclinación que hacemos todos los días nosotros para participar de un grupo social, parecernos a la media de ese grupo. La divergencia es cuando se rompe esa coherencia con el grupo y uno tiene características particulares. El zurdo, obviamente, tiene una forma distinta de procesar la información que un diestro, obviamente. Pero ya veo, si el zurdo está educado de una manera que tiene que participar de los acontecimientos socioculturales habituales, bueno, se habitúa a parecer un diestro. Ahora, la forma en que va a estructurar la información en ese cerebro va a ser distinta a un diestro. Ok. Bueno, sigamos hablando entonces de las neurodivergencias en general. Exacto. Primero partimos de esa idea de neurodiversidad. Es el marco general. No somos iguales todos. Tenemos diferencias. Y eso enriquece la diversidad, la neurodiversidad enriquece. Porque si todos pensáramos absolutamente igual, sería muy aburrido, muy estereotipado. En cambio, hay siempre pequeñas diferencias en la apreciación de la realidad. Eso es neurodiversidad. La neurodivergencia ya es un poco más referido a particularidades individuales, es decir, lo que se aparta casi nítidamente de lo neurotípico, se aparta claramente de lo convergente, es decir, algo que está distinto al resto. Eso es neurodivergente. Es decir, hay todo un espectro que va, cada vez, digamos, es como que se van cambiando las palabras, los términos. Sí, esa es la confusión, porque te pregunto, no lo sé, pregunto claramente, veo que se asocia a veces la palabra neurodivergente a trastornos de espectro autista. ¿Tiene algo que ver? ¿Son lo mismo? ¿No es lo mismo? No, digamos, en la actualidad, semánticamente y nosográficamente, la nosografía es la clasificación de los trastornos, ¿no? Claro. Trastornos de la salud mental y de los trastornos orgánicos, etcétera. Son las desviaciones del prototipo, de lo normotipo. ¿El prototipo que define quién? Pablo, perdóname mi audacia en la pregunta. Es lo que nos pasó a todos nosotros. Las academias, pero ¿quién lo define? ¿El hombre? No, lo define básicamente la búsqueda de simplicidad para transmitir información. Cuando nosotros estudiamos medicina, era un varón de 1,60 m, de 80 kilos de peso. Y después nos encontramos que hay gente que tiene 80 kilos de peso, pero mide 2 metros, o tiene 80 kilos de peso y mide 1,40 m. Es decir, hay un prototipo que se utiliza básico, un normotipo, como una curva de Gauss, ¿viste? Como que, claro. Bueno, cuanto más hay de este tipo, eso es lo normal.
Ok. que tiene que ver una distribución, con es como una consideración distribución social. estadística. Una distribución estadística, etcétera. Entonces tenés neurodivergentes que están antes de la masa y otros que están después de la masa. Es decir, hay gente que tiene trastornos para, digamos, sintonizar con el grupo social y otros que están por encima de lo que habitualmente se espera de un participante de ese grupo social. Gente por excepción porque rinde menos o gente por excepción porque rinde más. Pablo, entonces, sí, dentro fundamentalmente, sí, decime. No, te quería preguntar, capaz saliéndome un poco de esto de la neurodivergencia, pero capaz no tanto, esto que decías de los cerebros y cómo se van modificando y qué parte está más desarrollada, respecto a si ya se comprobó, porque viste que se habla mucho de que el uso de las redes sociales y el uso constante del celular cambia un poco los patrones de razonamiento o quema neuronas y ese tipo de cosas. Si está probado, si se ven cambios en el cerebro respecto a la salida de tanta, bueno, al uso del celular básicamente. Pero no hay ninguna duda, sin duda que todo va modificándose. Escúchame, aprender a leer y escribir, uno ya se olvida, pero fue un laburo tremendo. Sí. Chancletazo de la vieja, como, no era tan quiero leer y escribir, no, había todo un trabajo arduo. Es como aprender matemáticas o aprender un idioma. Uno tiene que hacer un esfuerzo tremendo. Y eso significa que se va cambiando la estructuración del cerebro. Es decir, ciertas áreas se van desarrollando con mayor intensidad y tienen mayores conexiones con otras neuronas y se va integrando el cerebro. Acordémonos que si el cerebro no usa su material neuronal, va a tender lentamente a ciertas partes a disminuir su volumen. Forma parte, Ramón y Cajal decía que el cerebro es como una masa muscular. Si uno la va trabajando, tiene un buen desarrollo. Si no, va a tener una sarcopenia. Entonces, yo no creo que sea tan así como yo transmito ahora, pero sin duda, si uno tiene una comodidad de que ni siquiera tiene que buscar en los 20 tomos del diccionario Salvat para encontrar una palabra, por lo menos un ejercicio físico de encontrar el tomo, ir a la página. Ahora directamente le decís al celular y te responde a la palabra. Bueno, pero se pueden ir desarrollando esas capacidades cognitivas también con la tecnología. No me cabe ninguna duda. Porque si no, porque también hace falta, hace falta una reserva cognitiva necesaria como para poder entender, abordar, desarrollar y, ¿no? Sin duda, Donato. Es decir, cuanto más tengas vos la capacidad de, como decía recién Nicolás, cuanto más organizada tengas vos la pregunta, más va a estar acotada la respuesta. Es decir, si vos tenés la capacidad interna de desarrollar una pregunta adecuada, haces laburar menos la inteligencia artificial, es más rápida y te responde más rápida. Ahora, si vos vas preguntando desde la primera palabra, la segunda palabra, te gastaste el millón de input que decía Nicolás. Pablo, tenemos que ir terminando, pero te propongo dentro de unas semanas, te voy a dar una de descanso, si aceptás la propuesta, hacer la segunda parte, diagnóstico de neurodivergencia y conductas familiares, pero déjalo acá porque tenemos un minuto, ya me tengo que despedir del aire, así que quedó muy interesante, muchas gracias. Te pido por favor que los próximos 5 minutos no prendas un cigarrillo. No. Ya te veo que querés salir del Zoom para agarrar el... Bueno. No, me está esperando la cena, temprano. Bueno, muy bien, me parece muy bien, muy europeo, Pablo Berretoni. Bueno, un fuerte abrazo, Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, muy bien, Pablo Berretoni, médico psiquiatra, un capo, un amigo, un gran médico. Acá sigo con mensaje, Lobo de Álvarez le sigue diciendo a usted. ¿Qué dice Lobo de Álvarez? Dice, tengo piel de bebé, a pesar de que en 6 meses me llega el doble codo, que no sé porque el doble codo será un número de edad, que no sé, no me hago cargo. Dice, acá Mario de Mataderos, dice, Maya... ¿Estás leyendo el mensaje de verdad? ¿De verdad me escribió? Yo respiro el mensaje de Mario de Mataderos todas las semanas. Maya, consejo autorreferencial. No se puede dejar de a poco.
hay que dejar de a poco es mantener latente el vicio, bueno, el vicio, la adicción, digamos. Al sexto intento recién pude dejar en forma definitiva. Las otras 5 veces que volví fue porque creía que lo dominaba. Si lo lográs, te cambia la vida. Gustos, olfato, sexo, mucho sexo, más sexo. No, eso no dijo, no. Eso fue un chiste. Lo de sexo sí, pero tanto mucho. Él quiere arruinar mi relación con Mario Matadero. No, al contrario, le estoy denuncia. poniendo un poquito de pimienta. No, dijo solo sexo. Lo demás Gracias, Mario Matadero, por escribirme toda la semana. Lo demás lo puse yo. Respirar mejor, etcétera. Abrazo, Mario de Matadero. Muy bien. Julio César Santos dice, buen tema. Y explicó, soy zurdo corregido por mi madre que me obligaba a escribir con la derecha. No. Pero al fútbol soy zurdo. Julio de Lanús, bueno, a mí pasó lo mismo. Yo hay cosas que hago con la izquierda y cosas que hago con la derecha. A mi diestra. No, sí. Vi norma, no tenía. En otra época se decía otra cosa. Pero bueno, muy bien. Leo de la Matanza dice el último mensaje. Qué buen concepto, doctor. Sarcopenia cerebral. Es bueno. Sarcopenia es del músculo, que es la atrofia del músculo con la edad, dijo la atrofia del cerebro. Bueno, 20 horas. Nos estamos yendo. Mire, de nada por ser tu compañera espectacular. Está agradecida, ¿no? Está muy agradecida. Le cambió los domingos. Está Dulce, ahí viene Dulce. Bueno, muy bien. Maya Koff, muchas gracias por todo. A vos, Donato. Por favor. Cristina Galeano, muchas gracias por todo. Solana, bien ahí, ahora la tengo así, la puedo ver, Molinero. Y allí está nuestro amigo Sebastián, ahí está la B de Sebastián, muy bien. Bueno, yo soy Donato Spacavento, esto fue el Chequeo General, AM530. Sigue escuchando el jingle de nuestro programa. Ahí va. Bueno, volvemos a encontrar el próximo domingo, si Dios quiere y la Virgen nos acompaña. Recen por nosotros que somos pecadores. Chao. Chequeo General, la verdad no se borra, en el aire suena, la esperanza no llora. Chequeo General.